aquí tenemos la oración es Kenia cree viene, que es imposible. O lo mismo sucedería si fuera Kenia cree tiene problemas. También es imposible. ¿De acuerdo? Ojo, en inglés esto sería interesante porque en inglés esto es posible. Tú en inglés puedes no tener la conjunción delante de una oración subordinada. Tú en inglés puedes decir John said Mary stole o John said that Mary stole, ¿no? Puedes decir perfectamente. Vale, hay muy pocos verbos en inglés que no te permiten hacer esto. Son verbos como whisper o cosas así, pero en general casi todos te permiten no tener la conjunción. Vale. Pero en español no. En español y en catalán esto no es posible. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo solucionaríais? Ese es el primer paso, el paso fácil. ¿Cómo lo arregláis? Sí, vale. Entonces, Kenia cree que viene. Sí. ¿No? Que viene quien sea, que viene Pedro, que viene Juan o que viene Ana. Vale. Entonces, ¿cómo daríamos una explicación gramatical de esto? A ver, podemos hacer una estrategia que os puede ayudar, es la siguiente. Cuando tenemos la versión mala, que Kenia cree viene, esa es una versión, y la podemos comparar con la versión que me habéis dado que es buena. Kenia cree que viene, ¿de acuerdo? Esa es buena. Entonces, ahí tenemos un par mínimo. Par mínimo que hemos creado nosotros. Sí, lo siento, Miriam. Está en la sopa, no pasa nada. Pero una ventaja de los pares mínimos es que nos ayudan a solucionar los problemas, a entender el problema. Es decir, si comparáis Kenia cree viene con Kenia cree que viene, lo que veis ahí es una cosa, que si ponemos el que, la oración es buena y si no lo ponemos, la oración es mala. Entonces, ¿qué cambiamos en términos gramaticales? ¿Qué tenemos? ¿Qué es viene y qué es que viene? El que viene forma ya una oración subordinada. Vale, perfecto. Perfecto. Y o sea, que viene es una oración subordinada, es una oración. Claro. ¿Y viene qué es? Un verbo. Vale, perfecto. Ahora tenéis que... esa es la observación perfecta. Entonces, ahora tenéis que intentar formularlo como si fuera un principio, ¿no? O como si fuera una restricción. Un verbo principal, como creer, no puede seleccionar otro verbo. O sea, un verbo no puede seleccionar otro verbo como complemento, como argumento. Tiene que seleccionar una oración. Claro, porque está usando el viene como complemento. Sí. Sí, o sea, el principio que me gustaría que pensarais, si es correcto, es el siguiente. Un verbo transitivo como creer es un verbo transitivo, ¿no? X cree Y, alguien cree algo. ¿Sí? Sí. Vale, entonces, un verbo transitivo como creer no puede seleccionar un verbo como complemento directo, si queréis decirlo así. Tiene que seleccionar una oración. Y un verbo intransitivo sí puede. Un verbo intransitivo no puede porque para empezar no podría tener, ¿no? Un verbo intransitivo no podría tener un complemento directo. Bueno, ya. ¿Vale? Pero un verbo en sí. Un verbo transitivo, tiene que ser transitivo. Porque creer es transitivo, ¿no? Para que tenga un complemento directo, el verbo tiene que ser transitivo. Pero entonces, ¿por qué se especifica que es transitivo? Perdona, Iris, repítame la pregunta. Entonces, ¿por qué se especifica que es transitivo en la explicación? Creo que es útil porque realmente sucede con los verbos transitivos. Creer, o sea, el ejemplo que tenéis aquí es con creer, pero lo mismo sucedería con decir, con suponer, con pensar. O sea, todo verbo transitivo, cuando selecciona un complemento directo, o bien es un sintagma nominal. Tú puedes decir, Kenia cree
yo qué sé, cree lo que dijiste. Tú puedes decir eso. Kenia cree lo que dijiste. Ya. ¿Vale? O bien es un sintagma nominal o bien es una oración. Kenia cree que viene, pero no puede ser un verbo. Un verbo solo no. Vale. ¿Vale? ¿Esto qué tal? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis de jodido esto? Bien. Honestidad, ¿eh? Esto es mejor, la verdad. La he entendido un poco mejor. Vale, y ahora para el bonus track. El bonus track es, estamos viendo un contexto ahora, un ejemplo en el que un verbo no puede seleccionar otro verbo, ¿vale? ¿En qué otras situaciones que son muy comunes sí que vemos precisamente esto, que hay un verbo y detrás otro verbo y son perfectas? Oraciones compuestas. O... No, precisamente no. Oraciones compuestas no. En las perífrasis verbales, ¿no? Perfecto, sí, ideal, eso es, sí. A ver, ¿quién ha dicho eso? Yo. ¿Iria, Kenia? Yo iría. Vale. Bueno, Iria, te voy a poner un pedestal. Menos mal que, ya te digo, menos mal que que odiabas esto, que no se Es te daba que bien. a primera vista me bloqueo y no entiendo nada, pero cuando dices la primera frase, pues ya me Vale. sale. Entonces, si La os podrías fijáis... poner en el examen, así seguro que todos aprueban. ¿Está? De acuerdo. Vale, lo tendré en cuenta. Si os dais cuenta, por cierto, en los casos que mencionas tú, Iria, las perífrasis, Sí. que son en efecto, son situaciones donde tienes dos verbos seguidos. El primer verbo no es un verbo léxico, es un verbo casi siempre auxiliar o modal, ¿no? Está cantando o, yo qué sé, o puede cantar. O sea, no es como creer, es un verbo que es mucho más gramatical, no tiene el mismo contenido. O sea, no es lo mismo creer o pensar que poder o deber. ¿Vale? Son verbos mucho más gramaticales y por eso pueden seleccionar otro verbo que es el que tiene la estructura argumental. O sea, tú cuando dices Kenia puede cantar, el verdadero predicado que selecciona argumentos es cantar, no es poder. ¿Vale? Pero sí, perfecto. Son las perífrasis donde puedes tener cosas de estas. Pero se consideran como un solo verbo, ¿no? O sea, no son... Bueno, realmente hay dos verbos. O sea, yo no creo que en las perífrasis yo no pondría una línea debajo de puede cantar como si fuera un único verbo. Hay dos verbos. De hecho, tú puedes flexionar el puede, ¿no? O sea, hay flexión. Tú puedes decir yo puedo cantar, tú puedes cantar. O sea, son dos verbos. Lo que pasa es que uno es mucho más rico semánticamente, es más léxico. O sea, típicamente el segundo verbo, el que está en infinitivo o en gerundio, es el verbo léxico, el que tiene argumentos. El otro es un verbo auxiliar. ¿Vale? Es lo mismo que cuando tú tienes, más o menos, cuando tú tienes he cantado. Cuando tú tienes he cantado, ahí realmente tienes dos verbos. Tienes el verbo haber, que lo flexionas, es yo he cantado, tú has cantado, él ha cantado. Y luego tienes otro verbo que es el verbo léxico. ¿Vale? Entonces, tienes dos verbos, tienes un complejo verbal. Es como si tuvieras uno que está seleccionado por el otro. Y solo hay uno que seleccione papeles temáticos, o sea, que seleccione argumentos, perdón. La clave es esa, es que solo uno de los dos verbos, en este caso, si dices he cantado, es cantar, uno de los dos es el que selecciona argumentos, el otro no. El otro es un verbo más gramatical, más vacío de significado, ¿vale? Ok, pues si queréis lo dejamos aquí.